Todos los lunes hay mesa legislativa en este espacio. Saludo con muchísimo gusto a Federico Dorin, quien es diputado del PAN, a Emilio Suárez Licona, diputado del PRI. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Alejandro? Y déjame felicitarte porque no había estado aquí con esta nueva imagen de ADN Noticias, que además es un espacio espectacular para que la gente esté enterada de lo que más les preocupa. Gracias. Pues esta es su casa. Aquí estaremos abordando la realidad, que vaya que preocupa. Ya inició la conversación en el Senado, los trabajos de estas modificaciones que propone la Presidente Federico, y ella dice que hay necesidad de actualizar la ley de amparo y también garantizar que no se abuse de ella, pero parece que lo que quieren es terreno limpio para ellos hacer sus modificaciones, sus nuevas leyes y que nadie les incomode. Sí, lo que quieren, a ver si te pudiera poner una analogía, quieren cometer foul y controlar el VAR y que tú no tengas manera de que se revise los abusos de autoridad. Es una profunda incongruencia porque sí hay que revisar la ley, por supuesto, pero la tienes que revisar a la luz de lo que dice la Constitución, y la Constitución dice que la tienes que revisar a la luz de la progresividad y siempre es para ampliar derechos. No puede haber reformas que te arrebaten derechos. Claro. Yo traje esta reforma cuando yo fui senador del 13 de diciembre del 2010. Por favor. Eso es lo que decía Pablo Gómez. En esa reforma el PRI, no el PAN, porque el PAN era gobierno, Manlio Fabio Beltrones promovió una reforma de la Constitución para ampliar el juicio de amparo en términos del interés legítimo. Y lo que decía ahí Pablo Gómez y la izquierda es que era una conquista ciudadana, ¿sí?, que era un asunto necesario porque los amparos tenían cierto control político. Y eso lo hicimos cuando nosotros éramos gobierno, votando a favor de una propuesta del PRI como oposición, y la defendían los de la izquierda. Y ahora lo que quieren hacer es arrebatarle a la gente que menos recursos económicos tiene para contratar un abogado para defender sus derechos, la posibilidad de defensa. Pongo un ejemplo concreto y uno lejano. Cuando a alguien le expropian su terreno para una carretera, para un Tren Maya, para construir un hospital, lo que sea, la gente que no tiene ese abogado en la familia para que le litigue gratis la defensa, esa es la gente a la que le están quitando la posibilidad de defenderse de una autoridad. Y las cosas del COVID, con el interés legítimo, que es uno que me gusta mucho. ¿Cómo conseguimos los amparos que obligaron al gobierno a darle vacunas a los mexicanos cuando entre marzo y noviembre López Obrador y López-Gatell, el genocida, no querían gastar en vacunas? Bueno, pues con amparos que consiguió la sociedad civil. Pero a ver, por ejemplo, entre los cambios, Emilio, otro ejemplo, me sumo a lo que está haciendo Federico. Tengo yo un familiar en estado de coma, el gobierno no le está dando la atención, y yo, tercera persona, como no soy el interesado, resulta que ya no puedo promover un amparo con estas modificaciones. A ver, yo creo que hay que recordar y decirlo en palabras llanas para el auditorio. El amparo es una figura que lleva muchos años en nuestro sistema jurídico y se crea y se concibe justamente para proteger a los ciudadanos de los abusos de autoridad. Tú estás diciendo uno de ellos, ¿no? Y desde nuestro punto de vista hay dos cosas que son intransitables. Primero, la procedencia de la suspensión, que le ponen condicionantes que hacen mucho más complicado para el ciudadano, con algunos criterios que pueden ser discrecionales para el juez. Y el tema que ya decía Federico, que es el interés legítimo. ¿Qué diferencia hay? Antes había un interés jurídico que básicamente quien conseguía un amparo era quien lo protegía a la justicia, y el interés legítimo, que es una evolución del derecho a amparo, que es básicamente el poder activar mecanismos de defensa para la colectividad. Tú lo has dicho, ¿no? En materia de salud hay muchísimos ejemplos, pero hay otros ejemplos más en materia ambiental. Te doy uno porque además era súper recurrente en los últimos años. Comunidades indígenas, ¿no?, que se oponían a que hubiera obra pública en sus comunidades. Hoy básicamente el nuevo concepto de interés legítimo supedita a estas comunidades indígenas a un interés superior definido por la autoridad. Básicamente los están dejando en estado de indefensión, y el más beneficiado de esta reforma de amparo es el Estado contra los más vulnerables. O sea, se limita y se elimina la posibilidad de que personas que no pueden pagar un abogado sean protegidos por la justicia. Ahora, se juntan con estas condiciones, Federico, vamos a decirlo en lenguaje coloquial, el hambre con las ganas de comer. A ver, tenemos la situación de los jueces y ahora resulta que muchos aspectos están a su discrecionalidad. Imagínate el miedo que estos hombres y mujeres que están sometidos a la presión del voto y a la necesidad, ¿de quién se van a poner de lado? Si de las víctimas y los ciudadanos, o si de quienes deciden si integran o se quedan en las listas o no.
Pues es que viven con la espada de Damocles sobre ellos, con este tribunal de la Santa Inquisición, además, y con otra cosa que es súper mendaz de la reforma, en la que se ha reparado poco. Qué bueno que tenemos este espacio de libertad para reflexionar. La fortaleza hoy del amparo es, si tú tienes tu sentencia y yo la incumplo, me destituye el juez y aparte tengo que enfrentar una responsabilidad penal. Le quieren quitar la resolución judicial, su fortaleza. Y entonces hay una nueva trampa de Rasputín de la justicia de Saldívar que dice, basta con que el servidor público diga que es materialmente imposible cumplir la sentencia para que tu amparo no valga la tinta en la que está impreso. Ejemplo, me expropiaste un terreno, me amparé. A la mala, no respetaste el amparo. Y entonces hay una cosa que se llama la reparación sustituta del daño, que es me indemnizas con dinero la tierra que me arrebataste porque no protegiste mi amparo. Y cuando tú vayas a pedirle al gobierno, oye, ¿me vas a indemnizar? Te van a decir lo mismo que ya dijo esta Corte de los Acordeones en la primera resolución, en la que le arrebató el derecho a la indemnización a los ciudadanos. Porque basta con que te diga un burócrata que no sea parte del juicio, pero que trabaje en Hacienda. Sí tiene la razón, Alejandro, pero no hay dinero para pagarle, no hay cómo, ni para indemnizarlo, y te vas a formar una cola de sed de justicia de toda la historia de este país. Ahora, también está la trampa esta, Emilio, del interés colectivo. Resulta que los derechos, como un pastel, se reparten y bueno, pues si llegaste tarde o a la mayoría no le conviene, a ti ya no te toca de la partida de los derechos humanos y del respeto a tus Es parte de lo que decíamos y que tiene que ver con el interés legítimo y la consecuencia de un interés colectivo. Yo daba muchos ejemplos. Es el artículo que más nos preocupa a nosotros, el artículo 129, y básicamente hay dos fracciones que se adicionan para el no poder promover suspensiones. Una que tiene que ver con delitos financieros, que si uno lo lee de golpe, pareciera sensato, ¿no? Está dirigido a factureros, delincuencia organizada, etcétera. Pero si uno empieza a revisar todo el universo del sistema financiero mexicano, de declaraciones del SAT que presenta cualquier empresa, todas esas empresas están en riesgo justamente de no poder evitar daños irreparables con las suspensiones. Y el otro que también nos llama la atención es específicamente cuando se habla de concesiones y de permisos, ¿no? Que en este caso también se limita la posibilidad de las suspensiones, y doy un ejemplo que hace rato yo platicaba, una concesión de agua. Específicamente un gobernador decide retirar una concesión sin más ni más por reclamos sociales. Bueno, el que tiene la concesión, el título de concesión, no va a tener oportunidad de defenderse, aun cuando el responsable de que la concesión esté operando mal sea el gobierno del Estado. La pregunta es, ¿quién es el más perjudicado? El más perjudicado sigue siendo el ciudadano. ¿Por qué? Porque en ese ínter, el gobierno del Estado, que no tiene la capacidad para otorgar el servicio de agua y por eso entrega un título de concesión, no va a tener forma de resolver los problemas de la ciudadanía. Es un tema relevante, viene la discusión de la Ley General de Aguas Nacionales, y este es un tema que nos debería preocupar en la propuesta que se está presentando de reformas a la Ley de Amparo. Por supuesto. Y si me permites, muy breve ahí, más para complementar. A ver, hay que cerrarle la llave a la evasión fiscal, a los factureros y a todo eso, sí. Sin duda. Pero cuando tú ves el sesgo político con el que actúa este gobierno, ¿no? Porque tú tienes al senador, ya sabemos, Adán Augusto, Adán Augusto con 79 millones que no pagó de impuestos, que no puede acreditar cómo los obtuvo y que aparte insulta a la inteligencia de todos los mexicanos. Porque, a ver, yo lo venía pensando hace rato. ¿En qué momento devengó? ¿En qué momento prestó los servicios que dice? Cuando salió de gobernación, en julio, al día siguiente se registró para ser corcholata. Se la pasó hasta el 3 de septiembre siendo corcholata. Cuando dejó de ser corcholata, antes de que cerraran los tribunales y notarías, no tuvo más de 43 días en el 2023. Y quiere decirnos que ganó 20 millones de pesos. Y luego el siguiente año se la pasó haciendo campaña hasta el último minuto del mes de mayo, ¿no? Terminó de hacer campaña en junio. Y ya en julio traía otros 20 y tantos millones. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Pero él, ¿qué te dice el gobierno? Ya aclaró. Claro. Ya aclaró. Y a él no lo toca ni con el pétalo de una sílaba. Pero a cualquiera que no esté en gracia con el gobierno, esa tiranía se le va a aplicar a Pero mansalva. precisamente casos como este, durante muchas veces hemos visto que han salido y que han utilizado el amparo. Ven, por ejemplo,
una unanimidad de los políticos de la Cuarta Transformación acompañando esta propuesta? Bueno, hay algunas personas de la Cuarta Transformación, el propio senador Corral, que ha hecho algunos señalamientos, eso nos da esperanza, pero hay que ver algo más estructural. El amparo como figura jurídica es lejano a la gente de piso. No lo entienden, tristemente. No lo entiende. Ajá. Y al final, yo lo que diría es, vivimos un proceso de descomposición institucional en donde desde el gobierno, desde Morena, están minando todos los controles constitucionales que hay en las minorías. Ya vimos el tema de la sobrerepresentación, vimos el tema de la acción inconstitucional, vimos el poder judicial, concentración de poder. Y lo que sigue hoy es el amparo, que es el mecanismo natural de defensa del ciudadano contra los actos de autoridad. Debería preocuparnos, y yo hago una convocatoria a la sociedad, a los especialistas, a los académicos, para hacer una discusión mucho más amplia, mucho más social, mucho más sensible de lo que está en juego en el país. Y lo que está en juego en el país es la estabilidad democrática y el futuro de nuestros hijos. Federico, ¿qué le dirías tú a quien nos está escuchando que jamás ha necesitado de un amparo, que no creo, que no imagina que lo pudiera necesitar, de por qué debe estar pendiente de este tema y qué debe de hacer para informarse y para presionar? Lo primero que tiene que hacer cualquiera es exigirle a todos los diputados federales y senadores que defiendan su derecho al amparo. El amparo es lo único que tienen ustedes para defenderse de un mal gobierno del PRI, del PAN, del Movimiento Ciudadano, de Morena. El día que tengan un mal gobierno, del color que sea, lo único que tienen es su derecho al amparo. Si no confían en los políticos, cuando menos confíen en la Constitución y en el derecho que les quiere arrebatar Morena. Porque si les quitan ese derecho, el día que se tengan que defender de un mal político, no van a tener cómo defender su propiedad, su patrimonio, su libertad, sus derechos más fundamentales. Te pongo un ejemplo. Por favor. ¿Tú crees que ciudadanas como Carla Estrella se habrían enfrentado a Dato Protegido o el periodista de Campeche se estaría enfrentando a Laida Sansores si no existía la figura del amparo? Si este intento de quitarle su casa al periodista de Campeche y de liquidar todos los bienes de la plataforma noticiosa, si le quitas a la libertad de expresión, si al periodismo y a la gente valiente como ustedes les quitamos también el derecho de amparo y lo ponemos postrado de rodillas al gobierno, perdemos los mexicanos tu libertad de prensa, tu libertad de expresión, mi derecho a la información, todo lo que ustedes nos informan, también lo vamos a perder en el camino y vamos a perder cualquier posibilidad de defendernos de un mal gobierno, del partido que sea, incluso los de Morena, después de lo que está pasando entre Javier May y Adán Augusto. Yo supongo que debe haber, no sé qué opinas tú, varios de Morena que se están viendo en el espejo del fuego amigo de Adán Augusto y dicen, ay, no vaya haciendo que un día haya un desencuentro intrapartidista. Bueno, ya amenazó, si hay fuego amigo, yo sé, y habrá consecuencias. Ahora, de concretarse esto, Emilio, ¿qué lectura le podemos dar a este gobierno y sobre todo, cómo queda México, cómo quedaría México? Es una pregunta extraordinaria. México había estado en un estándar democrático de justicia, acceso a la justicia, algunos tramos mejorables, otros no. Pero nadie puede decir que en materia de amparo éramos un referente. Nosotros desde el PRI vamos a luchar para que este estándar democrático de defensa de la ciudadanía persista. De lo contrario, es la continuación del desmantelamiento de las instituciones y no hay buenas noticias. Si uno revisa en lo que más le importa a la gente, el bolsillo, el consumo ha disminuido. El trabajo, por más que digan, el trabajo ha disminuido. Bien. La inversión ha disminuido. Eso, más temprano que tarde, le va a pegar en el bolsillo de la gente. Y tiene que ver con la certeza en nuestro sistema. Pero hasta las inversiones, ¿quién va a querer invertir en este país? Si ya les quitaste la autonomía del Poder Judicial y ahora les quieres quitar hasta el amparo, que es lo único que tendrían para tratar de defenderse, aún confiando en un gobierno que no merece el beneficio de duda. Pues Federico, Emilio, muchísimas gracias por estar aquí y aquí estamos al pendiente. Gracias, Contentos de estar aquí y felicidades otra vez. Muchas gracias, muchas gracias. Vámonos